Filadelfia. Fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eúmenes II. Era conocida como la Puerta del Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma. Filadelfia significa amor fraternal. El rey Átalo II dio a la ciudad este nombre en memoria de su hermano. En el libro de Apocalipsis, Jesús felicitó a los cristianos de Filadelfia y pasó por alto sus imperfecciones, mencionando: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nuestro Señor Jesucristo se representa en primer lugar como el Santo, título que se repite en Apocalipsis 6:10, pero en este caso aplicado a Dios. En realidad, esta era una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. El libro de Habacuc capítulo 3, verso 3 nos menciona, por ejemplo, el profeta Isaías, al referirse a Dios como el Santo de Israel, y lo menciona aproximadamente en 25 oportunidades. Podemos concluir entonces que la identificación de Jesucristo como el Santo es una clara confirmación de su deidad, de su divinidad. En segundo lugar, encontramos un segundo título para el Señor Jesús, el verdadero. Sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. La palabra griega usada aquí es alétinos, que significa genuino, real. Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana, ni tampoco falsea de ninguna manera la verdad. Finalmente, Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, que simboliza su plena autoridad. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y el libro de Isaías, capítulo 22, verso 22, presenta un claro ejemplo a lo cual se está refiriendo el libro de Apocalipsis. El libro de Isaías habla de un siervo llamado Eliaquín, que fue un fiel mayordomo, jefe del rey, que recibió autoridad sobre el palacio y el almacén real. En el Nuevo Testamento se le da a Cristo toda la autoridad, se lo designa como la cabeza de toda la iglesia y como hijo fiel sobre su casa, en otras palabras, la casa de Dios. Ahora, en la iglesia de Filadelfia se presenta como el que recibe plena autoridad y tiene acceso a los almacenes del cielo y las riquezas de Dios. Por eso es capaz de dar a los vencedores en la iglesia muchas promesas diferentes y maravillosas. Solo Jesús determina quién puede entrar en su casa. Ya se nos ha dicho anteriormente que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo. Pero también es Él quien, cuando la persona rechaza su palabra, cierra la puerta de la salvación y nadie podrá abrirla. Con relación a esto último, debemos recordar la forma en la que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé para que nadie pudiera entrar en ella. Jesús ha puesto delante de ella una puerta abierta. Esta puerta abierta es una oportunidad para el servicio que nadie puede cerrar. Es una metáfora para la oportunidad de predicar el evangelio que esta iglesia tuvo. Pablo dice que se me ha abierto puerta grande y eficaz. También oró para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Era una clara manifestación de que la iglesia de Filadelfia tenía la oportunidad de dar a conocer a Cristo Jesús como el verdadero Dios. Y aún a pesar de la facilidad que ellos tenían de enseñar y de hablar, esta es una iglesia fiel a la palabra de Dios y también a Cristo Jesús, por lo cual Él dice: guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. No ha caído en un compromiso, no ha caído en apostasía. Además, es una iglesia paciente y perseverante. Era fiel y tenía la oportunidad que Cristo puso delante de ellos, la puerta abierta. Pero a pesar de esto, da clara evidencia de también ser una
iglesia que tiene debilidad. Esto es evidentemente lo que sucedió en Filadelfia. Esta iglesia confrontó el mismo problema que la iglesia en Esmirna, con los que dicen que son judíos, pero en realidad son la sinagoga de Satanás. Pero Jesús le da a esta iglesia la certeza de que los ama a pesar de su debilidad y que ya está ocupándose de sus adversarios. El día viene cuando sus enemigos, que hacen la obra de Satanás, serán humillados y admitirán que Dios ama a la iglesia en Filadelfia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre los que moran en la tierra. La frase, los que moran en la tierra, en forma consistente se refiere a los impíos. Esta hora de la prueba claramente se refiere al juicio de Dios contra los enemigos de Dios y su pueblo, que se derramará antes de la segunda venida, como se describe en Apocalipsis capítulo 16. La cuestión es si Cristo promete guardar a su pueblo fiel del tiempo de prueba o durante ese tiempo. En su oración intercesora Jesús menciona: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el libro de Apocalipsis, la gran hora de la prueba es el tiempo cuando las últimas plagas se derramarán sobre los que moran sobre la tierra, es decir, los que han aceptado la marca de la bestia en vez del sello de Dios. Este texto parece sugerir que el pueblo fiel de Dios no será quitado de la tierra cuando los juicios de Dios se derramen. Cristo más bien promete estar con ellos y protegerlos durante esa hora de la prueba. Esto responde muchas preguntas y enseñanzas erróneas de las cuales nos hablan de que el pueblo de Dios será llevado antes de la venida del Señor Jesús. El libro de Apocalipsis nos enseña de que no será llevado, sino más bien que permanecerán en la tierra, pero el Señor promete cuidarlos, promete protegerlos durante la hora de la prueba que experimentaremos en este mundo. Con respecto a la frase que nosotros podemos encontrar, a que ninguno tome tu corona, nosotros podemos encontrar varios ejemplos que nos advierten de que esto es una clara realidad para el cristiano. La palabra de Dios nos muestra más de un ejemplo de personas que perdieron su lugar, como por ejemplo Esaú perdió su lugar ante Jacob, Rubén perdió su lugar ante Judá, Saúl perdió su reino ante David, Judas perdió su lugar ante Matías, los judíos perdieron su lugar ante los gentiles. Podemos estar seguros de que si nosotros no estamos siendo fieles a Dios hasta que Él venga, perderemos también nuestro lugar. Pero qué confortador y consolador resulta leer que Cristo prometió a los cristianos que los guardaría. Se refiere a la tribulación que menciona Daniel 12:1, un tiempo de angustia. Daniel dice que el pueblo de Dios será salvo. Asimismo, Dios promete salvar al pueblo de Apocalipsis. La prueba final vendrá después que los libros hayan sido examinados, en el juicio previo al advenimiento y justamente antes de la resurrección, cuando se produzca la segunda venida. Ahora bien, Esmirna debió afrontar una tribulación de 10 días, que fue necesario mantenerse fiel hasta la muerte. Iba a ser una tribulación producida por la persecución que se lanzaría contra los verdaderos cristianos, en los cuales algunos fieles creyentes serían entregados a la muerte. En la iglesia de Tiatira también se le advirtió que tendrían una tribulación, pero se declaró que sería un castigo que sufrirían solamente los seguidores malvados de Jezabel. Las cartas a las 7 iglesias nos hablan de 3 diferentes periodos de tribulación: la persecución de Esmirna, en las cuales unos morirían; el castigo de Tiatira, en los que los seguidores malvados de Jezabel tendrían; y ahora la prueba final, en que todo el mundo será sometido a prueba, pero de la cual el pueblo de Dios será liberado. Ahora el Señor resucitado habla de su regreso. He aquí yo vengo pronto. Su propósito es animar a su pueblo para que esté preparado para el encuentro con Él, y de ese modo ninguno tome su corona. Pero puede ser que el Señor no se refiera aquí a su segunda venida, sino a una intervención personal anticipada sobre su iglesia. Así ha sido en las ocasiones anteriores, cuando en estas cartas el Señor ha dicho a algunas iglesias que Él vendría. En cada caso, la iglesia sufriría distintas consecuencias.
En la iglesia de Éfeso les dijo que le quitaría el candelero. A la iglesia de Pérgamo les dijo que pelearía contra ellos, y a la iglesia de Sardis les dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. En estos tres casos, la venida del Señor sobre su iglesia sería con el propósito de juzgarla. Pero en el caso de la iglesia en Filadelfia ocurre lo contrario. Su venida sería para protegerla en la hora de la prueba. Jesús promete al vencedor en la iglesia de Filadelfia hacerlo un pilar en el templo de Dios. La metáfora de ser un pilar en el templo transmite la idea de estabilidad y permanencia. Al vencedor fiel se le promete la seguridad eterna en Cristo, que nunca más estarán alejados de Él. Apocalipsis 21:3 nos dice: y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.